Continuamos con las definiciones locales que podemos definir a nivel de las clases ABAP y en esta sesión iremos a ver los componentes del local types. Hasta el momento hemos definido para el objeto con el índice 43 components locally. Esta clase hemos definido en el class relevant local types lo que es la definición de un tipo local, también la definición de la interfaz y la definición de una clase que también tiene en la encapsulación pública la declaración de un atributo que está utilizando el tipo definido anteriormente. Tal como observamos también en los comentarios, es posible utilizar en la sección privada de la definición global de la clase todo lo que hemos definido en el include. También lo podemos ver como el include del class relevant local types, ya que en el tiempo de ejecución realmente es un include este fichero que va a almacenar los tipos locales relevantes para la clase y también se conoce como el nombre CCDF. Los componentes de la definición de la clase sería el nombre del include, que lo podemos ver de esta forma o la forma en la que lo conocemos. Ahora continuamos con lo que es el local types, donde también observamos que disponemos de una pestaña adicional donde igual podemos definir definiciones e implementaciones de las clases de ayuda, interfaces y los tipos que podemos declarar también en este fichero. Este fichero o include también se conoce como CCIMP de la implementación, donde lo conocemos con esta nomenclatura por lo siguiente. Primero, si volvemos en el anterior tipo, en la anterior pestaña del class relevant local types, si empezamos a definir un método a nivel de la clase, a nivel de esta definición, tenemos, como ya sabemos, la obligación de realizar la implementación de la clase. Con métodos empezamos a definir el método estático, por ejemplo, getFirst, que se encarga de devolver lo que sería a través del returning value un valor del returning structure first, donde tenemos el tipo que hemos definido anteriormente, pues este mismo tipo lo podemos tener disponible en la firma de este método. Si continuamos, observamos que ya disponemos del error de la herramienta que nos indica que falta la implementación de la clase. Si nos apoyamos en la misma herramienta para solucionar este error agregando la implementación de la clase, observamos que esta implementación se va a agregar en lo que es el siguiente include el CCIMP de la implementación, donde tenemos las implementaciones. Con Shift F1 podemos formatear el código y ya disponemos de esta implementación. Aún así, tal como observamos en los comentarios, es posible definir tipos, interfaces y clases. Por ejemplo, si copiamos esta misma implementación del anterior include, de la anterior pestaña donde tenemos sdev y de nuevo saltamos a la pestaña de local types para pegar lo que hemos copiado, evidentemente con otros nombres porque son miembros de la misma clase, aunque son componentes locales. Sería el componente 2 o el tipo 2 con los mismos componentes. Podemos disponer de otra interfaz, la interfaz 2. Lo mismo con la definición, podemos disponer de la segunda definición de la clase y aquí mismo es donde agregamos la implementación de la clase porque es posible definir y también realizar las implementaciones de las clases. En cambio, si copiamos esta misma implementación, si la cortamos desde aquí, con control X para llevarla donde también disponemos de la definición de esta clase, observamos que al pegar aquí el código nos indica la herramienta, en este caso, que no es posible disponer en este include de las implementaciones. Tenemos que implementarlas en el local types. Por eso los nombres que hemos mencionado anteriormente, CC de los componentes de la definición de los componentes de la clase, y después en el siguiente tenemos lo que sería la implementación. Este mismo comentario corresponde de lo que hemos copiado, lo eliminamos y nos quedamos con este CCIMP de la implementación. Si volvemos a disponer de este código de lo que hemos agregado aquí, lo cortamos evidentemente porque no le corresponde a este include al de las definiciones y lo pegamos en la parte superior donde podemos disponer de esta implementación. Si activamos este código para entender el de por qué tenemos esta separación, aunque en la siguiente clase veremos más detalles por qué el fabricante SAP
agregó estos tipos y cuál es el uso de estos dos includes, observamos lo siguiente, volviendo a lo que sería el global class, que no es posible utilizar en la encapsulación privada, básicamente en ninguna de las encapsulaciones, todos los tipos, la definición de las interfaces y de las clases que hemos definido en el local types en esta pestaña. Para ver este concepto con data intentamos declarar un atributo, una referencia del helper que hemos definido con typeref2. LSL control espacio solo visualizamos o la herramienta nos propone el nombre del helper y desconoce el helper2 que también lo tenemos definido como tipo local. Nos indica que este nombre de la clase es desconocido. Y si navegamos en la pestaña del local types, observamos que sí tenemos esta clase con el local CLHelper2. Esto es porque todo lo que declaramos, definimos en el local types, solo es posible utilizarlo a nivel de la implementación de los métodos. Y esta es la diferencia entre los dos includes. Y después en la siguiente clase veremos también los conceptos, el de por qué tenemos las dos pestañas con los dos includes. Si cortamos el código del private section de la declaración, observamos que sí es posible utilizar estas definiciones a nivel de la implementación de los métodos, declarando y utilizando todo lo que es definido a nivel de la clase, es decir, a través de la referencia, llegamos a visualizar los componentes, el atributo de la estructura y también el método que hemos definido y podemos hacer uso de estos componentes locales definidos en el local type. En cambio, no se pueden utilizar a nivel de las secciones que tenemos en la clase, tampoco en la sección privada y mucho menos en lo que sería la encapsulación pública y protegida. En cambio, lo que definimos en el CSDF, en este include o en esta pestaña del class relevant local types, también es posible utilizarlo en la sección privada. Es decir, en global class, aquí en esta pestaña, es posible utilizar tal como vimos, por ejemplo, copiando este mismo código, es posible llegar a lo que sería local class helper porque tenemos la definición de esta clase o incluso el tipo que hemos definido tal como lo observamos en la parte superior con control espacio. Tampoco tenemos el TI first 2, aún así podemos copiar esta instrucción si la llevamos dentro de la implementación de cualquier método de la clase, le cambiamos el nombre, local aquí, local arriba. Y aquí observamos con control espacio que ya disponemos de los dos tipos, porque los dos tipos son accesibles desde las implementaciones de los métodos. Recordamos lo siguiente antes de cerrar esta sesión, que todo lo que definimos en el class relevant local types, en el include CSDF, está disponible en la encapsulación privada de la clase, y cuando decimos privada nos referimos siempre a la definición global de la clase, y también en la implementación de cualquier método. Y en cambio, todo lo que definimos e implementamos en el local types, porque aquí también tenemos las implementaciones incluso del anterior feature o del anterior include, todo lo que aquí definimos implementamos en el local types, tal como observamos en la parte superior. Y junto con esto existe la posibilidad de realizar definiciones de los tipos, definiciones de las interfaces, definiciones de las clases, donde los tipos y las clases se pueden utilizar solo en la implementación de los métodos cuando hablamos de la parte global de la clase. Esto puede parecer complejo o que no tenga ningún sentido todo lo que SAP nos ofrece junto con la definición y la implementación global de esta clase. Aún así, en la siguiente lección iremos a dar más luz y por qué tenemos los dos ficheros CSDF y CSIMP de la implementación.